Entonces, vamos a comenzar formalmente el día de hoy, muchachos. Y les recuerdo rápidamente lo que hicimos la clase anterior, que fue la clase 19, el 3 de septiembre, y que estuvimos viendo aplicaciones de las leyes de Newton. Déjenlo algo más pequeño. Entonces, concluimos la solución de este ejercicio en donde lo que teníamos que hacer o lo que nos pedían era que si estábamos jalando un objeto a través de una cuerda que tenía una masa m y ejercíamos sobre este cuerpo una fuerza F, teníamos que encontrar cuál era la aceleración del sistema. Ese lo habíamos empezado en la clase 18 y lo concluimos la clase pasada, la clase 19. Y después hicimos uno de esos problemas clásicos que tiene que ver con cuerpos moviéndose a lo largo de planos inclinados. Este tipo de experimentos son históricamente los que Galileo realizó para hacer justo el estudio del movimiento, el estudio de la mecánica, y Galileo hizo estos planos inclinados porque justo como vimos la vez pasada, fíjense, la aceleración sobre estos planos inclinados, aquí está dada por G por seno de teta. Lo que sucede con este seno de teta es que la aceleración de estos cuerpos al caer, bueno, cuando van deslizándose sobre los planos inclinados, esa aceleración es menor que la aceleración de la gravedad. Entonces imagínense a Galileo que tenía pues ciertos aparatos de medida, pero cuando uno hace experimentos de caída libre, pues para hacer experimentos de caída libre uno tiene que tener instrumentos de medida como muy precisos, sobre todo los del tiempo, porque la caída dura muy poquito, entonces para hacer experimentos uno necesita buenos aparatos, en ese entonces todavía uno no los tenía, y entonces él lo que hizo fue hacer esto de los planos inclinados, objetos que deslizándose sobre planos inclinados, porque como la aceleración disminuye, entonces sí le daba tiempo de tener mejores medidas en el laboratorio. Entonces realizamos este ejercicio y lo encontramos, vimos cuál era la aceleración del sistema y después hicimos un problema un poquito más complicado, que era un mismo plano inclinado con dos masas unidas por una cuerda, y lo que tuvimos que hacer aquí es que más o menos habíamos justo dicho qué pasaría si la masa M mayúscula, que era la de la izquierda, fuera mucho más grande que la masa M minúscula, que es la que está sobre el plano inclinado. Entonces, nuestra intuición decía que el sistema se iba a mover en la dirección, o sea, que el M iba a caer y iba a jalar al otro, entonces iba en este movimiento, y nuestra intuición decía que sí teníamos la situación opuesta, donde la masa sobre el plano inclinado era mucho mayor que la masa que está colgando, entonces el sistema iba a tener un movimiento en el sentido contrario. Esa fue nuestra intuición y después resolvimos el problema. Lo que hicimos fue resolver dos diagramas de cuerpo libre por separado y después hacer una condición para pegar esos dos problemas, y justo esta condición tenía que ver con que la tensión era la misma y la aceleración del sistema también era la misma. Hicimos esas condiciones y encontramos la aceleración del sistema y encontramos la tensión de la cuerda. Y lo que hicimos, que fue algo bastante interesante, para checar un poco que esto estuviera de acuerdo, bueno, para checar que el resultado tuviera sentido, hicimos casos límites, ¿no? Donde, por ejemplo, la masa que colgaba era cero, y entonces llegábamos justo al cuerpo deslizándose sobre un plano inclinado, que ya lo habíamos resuelto. Y después hicimos el caso donde la masa que estaba sobre el plano inclinado fuera cero, y entonces en ese caso nada más teníamos la masa que estaba en caída, bueno, que iba bajando, entonces dijimos va a tener que ir en caída libre, y fue lo que obtuvimos. Y de hecho, después hicimos otros casos límites. Lo que ahora movimos fue el ángulo, y llegamos de este problema que habíamos resuelto sobre el plano inclinado a este otro, que es el que les dije se llama la máquina de Atwood, que por lo regular en los libros viene resuelto por separado, pero que nosotros lo vimos como un caso límite. Y también vimos otro caso límite cuando θ era igual a cero, que era una masa jalando al otro sobre un plano horizontal. Entonces encontramos cuáles eran las aceleraciones, las tensiones,
y pues resolvimos 3 problemas en uno. Eso fue bastante bien. Y ahí nos quedamos. Eso fue todo lo que hicimos la sesión pasada. Y justo eso es a lo que me refería, si ante este material que vimos hay alguna duda o todo está clarísimo. Los escucho, muchachos. ¿No? Ok. Bueno, entonces, si no hay... si no hay dudas, déjenme pasar al siguiente tema. Pasamos al siguiente tema, seguimos resolviendo problemas y esos problemas nos van a ayudar para lo que ya vimos y para lo nuevo. Entonces, hay que ir avanzando. Yo creo que si hoy acabamos de ver esto de fuerzas de fricción y hacemos algunos ejercicios, iríamos muy bien y tal vez dedicaría la mitad de la clase de lunes, porque la otra mitad es el examen, hacer otros problemitas. Nos falta todavía el tiro parabólico para 2 dimensiones. Pero ya habiendo visto esto y viendo el tiro parabólico, ahora sí ya podemos pasar a toda la parte de energía, que es una parte muy importante del curso. Pero yo creo que vamos bien, no vamos tan atrasados. Entonces, alguien que me platique de su conocimiento que tiene, a qué se refiere este concepto de fuerza de fricción, por qué aparece, por qué lo tendríamos que discutir. ¿Quién me dice algo sobre la fricción? De los, ¿cuántos tengo ahorita? ...19 alumnos que tengo aquí, 19, que son constantes, siempre llegan temprano, son un ejemplo y modelo de estudiantes. ¿Qué me dice uno de esos 19, sin que se peleen por hablar? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la fuerza de fricción? ¿O qué tendrían ustedes en mente? Dice Katia, ¿es la fuerza que se opone al deslizamiento? Dice Juan Rodrigo, creo que se puede referir con una fuerza que se ejerce al lado contrario del sistema. Ok, lo que dice Katia es el concepto, yo creo, más exacto y más sencillo de decirlo. Es una fuerza que se opone al deslizamiento. Y lo que dice Juan Rodrigo de que se puede referir a se ejerce al lado contrario del sistema, supongo que por sistema está pensando justo cuando no hay fricción hacia dónde se mueve el cuerpo. Pero bueno, entonces sí, ambos tienen una idea correcta de lo que es la fuerza de fricción. Entonces, miren, la cuestión es, déjenme ver, ojalá no sea muy confuso, más o menos sencilla. Vamos a suponer que aquí tenemos no sé, el piso de nuestra recámara. Ahora es difícil. Antes uno podía decir, uno agarra y tiene un ropero, pero ahora ya no hay roperos en la casa, que eso es un objeto pesado. Ahora ya uno tiene closets, ya no, casi no hay roperos, no sé ustedes. A lo mejor ni conocen los roperos. Pero vamos a suponer que tenemos una cama, ¿no? Una cama aquí. ¿Y qué más hay en una recámara? Una cama, bueno, ¿dónde pongo la ropa? Un mueble. Me puede que es una cama. El problema de hacer una cama es que no me va a salir dibujar una cama. No, esto está muy feo. Ya ni sé cómo dibujar una cama. Vamos a poner otro objeto. ¿Qué será? ¿Qué será? Algo que pueda poner como un cubito. X, vamos a suponer que la cama es cúbica. Pum, está aquí. Y entonces, fíjense, aquí están ustedes parados frente a ese objeto. Y justo lo que quieren hacer es, van a aplicar, no sé, van a empujar
quieren mover este objeto porque lo necesitan hacer, lo necesitan mover para, por alguna razón, entonces van a ustedes a ejercer aquí una fuerza F para mover el objeto. Supongamos que lo estamos empujando. ¿Vale? Entonces, miren, ahora sí aquí podemos, esta intuición es un poco más pegada a la realidad que la que desarrollamos la vez pasada, porque los problemas que hicimos anteriormente, dijimos, hacíamos énfasis, de hecho aquí, esta es la clase pasada, lo puedo ver, miren, ven, aquí pusimos, dice, no hay fricción. Hacíamos énfasis de que en nuestros problemas, cuando los estábamos resolviendo, no había fricción. Aquí otra vez hice mucho énfasis, no hay fricción en este otro que resolví. Entonces, justo lo que nosotros tenemos más intuición es cuando sí hay fricción. Pues insisto, vamos a tratar de poner en práctica nuestra intuición para esta situación física. Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué le pasó a...? Ok. Entonces, ustedes van a empujar ese objeto, lo quieren empujar, y lo que sí nos dice la intuición es que, vamos a suponer que este objeto tiene una cierta masa M, ¿vale? Si esta M es muy pequeña, pues uno lo puede mover más o menos fácil. Pero si esta M no es tan pequeña, entonces ya nos cuesta un poquito más de trabajo mover el objeto. Entonces vamos a suponer justo que esta, bueno, entonces la punta es, si M es muy pequeña, con la fuerza que nosotros podemos ejercer, lo movemos el objeto rápidamente, ¿no? Y nos fijamos, movemos el objeto sin problema. Pero entonces vamos a suponer, muchachos, que no es tan pequeña. Vamos a suponer justo que es de una cantidad tal, vamos a suponer que es más o menos nuestro peso, ¿no? O esa masa multiplicada por la gravedad es nuestro peso, o que es más o menos una masa parecida a la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la intuición? Cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre este objeto, y si ahorita ustedes están ahí en su casa y tienen un objeto a la mano pesado, traten de hacerlo, quiere uno empujar, y uno está ejerciendo una fuerza diferente de cero, o sea, esta F, que están ejerciendo, la fuerza que están ejerciendo es diferente de cero. Y sucede que si esta fuerza es diferente de cero, pero no es muy grande, el objeto no se mueve, ¿no? Entonces, si F es diferente de cero, pero no es muy grande, y ahorita vamos a ver qué es grande y qué es pequeño, pero no es muy grande, el objeto no se mueve. Y fíjense, eso está medio raro con lo que aprendimos anteriormente, ¿no? Porque lo que nosotros dijimos es, bueno, a ver, espérate, pero si yo aplico una fuerza, según nos explicó Newton, por segunda ley de Newton, bueno, por primera ley de Newton, como hay una fuerza aplicada, entonces el objeto ya no va a permanecer en reposo, tiene que acelerarse. Sin embargo, lo que yo veo es que estoy empujando el objeto, pero aunque lo empujo, el objeto no se mueve, ¿no? Entonces eso está como raro porque, insisto, uno de la primera ley de Newton diría, no, este objeto se tendría que acelerar. Entonces hay dos posibilidades. O la primera ley de Newton está mal, lo cual no sucede, o está pasando algo que no habíamos previsto antes. Y bueno, lo que está sucediendo entonces, como ustedes ya lo dijeron, como lo puso en el chat, ¿quién fue? Como lo puso Katia, dice, es la fuerza que se opone al deslizamiento. Entonces, uno, con esta fuerza F que uno le aplica, uno esperaría que entonces este objeto se mueva hacia la derecha, ¿verdad? Así en mi dibujo como lo estoy teniendo.
Pero si no sucede eso, lo que está pasando es que debido al rozamiento o debido al contacto que hay entre la masa M con el suelo, con el piso, aquí este es justo, esto que está aquí es el piso, pues justo este rozamiento aparece una fuerza, como decía Katia, en la dirección, en la misma dirección que en la anterior, pero de fuerza, perdón, pero de sentido contrario. Entonces aparece una en la otra dirección. Por lo regular, a esta fuerza, los físicos la denotan con una F minúscula, esta es una fuerza de fricción que aparece. Pero fíjense, además hay otra cosa. Para que la primera ley de Newton sea válida, lo que tiene que suceder es que la F que yo estoy aplicando, más esta fuerza de fricción que está apareciendo, es igual a cero. Es justo lo que les estoy diciendo. La fuerza de fricción que aparece, esta F, y déjenme le pongo aquí, le pongo la flechita para decir que esto es una fuerza, esto es igual a cero, entonces esto implica que la fuerza de fricción tiene que ser igual a menos cero. ¿Vale? Entonces eso es lo que sucede. Ahora, ¿de dónde surgió esta fuerza? ¿Esta fuerza es mágica o qué? Lo que ustedes han visto y han leído, les explicaron en la prepa, es que justo hay diferentes escalas a las cuales vemos los materiales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí este libro y si uno ve la portada, uno diría es una portada muy lisa, muy suavecita. Si uno le pasa la mano, dice, esto tiene muy poca fricción. Entonces, el concepto que tenemos de, más, sin embargo, ahí, por ejemplo, no sé si aquí paso la mano en la pared, ¿dónde está? Aquí, está mi mano. Si paso la mano en la pared, es un poco más rugosa que mi libro. Entonces, lo que uno entiende es que, aunque nosotros en nuestra percepción de la mano, de nuestro sentido del tacto, esto aparezca como muy lícito, si yo agarro un microscopio y me voy a una escala mucho menor de distancia, pues lo que voy a ver es que mis manos son muy rugosas, pero también el libro, a pesar de que yo lo estoy viendo en esta escala como muy lícito, si me voy a una escala mucho más pequeña, voy a ver que realmente hay muchas rugosidades en el libro. Y son justo estas rugosidades del libro y de mi mano que al estar en contacto se entrelazan, unas se meten dentro de las otras, de tal manera que cuando quiero deslizar un objeto sobre el otro, aparece, bueno, estas rugosidades que hay de manera efectiva, como que la suma de todas estas rugosidades genera esta fuerza de fricción. Pues esta fuerza de fricción la entendemos físicamente como una fuerza, otra vez, no sé por qué, está muy sensible mi cable. Esta fuerza de fricción, insisto, lo entendemos justo como esta fuerza originada por estas rugosidades entre los materiales. Vale, entonces estoy haciendo esto. Entonces, ¿qué hago? Si mi objetivo es mover el objeto, voy a aplicar ahora una fuerza más grande. Esta F la voy a ir aumentando, de tal manera que ahora, por ejemplo, podría ejercer una fuerza aún más intensa, ¿no? Entonces, la fuerza que yo ejerzo ahora es más intensa. Puede suceder que, aunque yo le aplique una fuerza más intensa, el objeto siga sin moverse. Entonces, si el objeto sigue sin moverse, quiere decir que entonces la fuerza de fricción que aparece también aumentó. ¿Vale? ¿Y para qué? Para que se siga cumpliendo que la fuerza que yo aplico más la fuerza de fricción sea igual a cero y que por lo tanto el objeto no se mueva. Entonces, lo que puedo estar haciendo es eso, es cada vez ir ejerciendo una fuerza mayor y lo podemos hacer experimentalmente. Lo que vamos a ver es que puedo aplicar diferentes fuerzas y este objeto no se va a mover. Sin embargo, va a llegar un momento en que puedo ejercer una fuerza de tal tamaño
en donde justo voy a vencer esta fuerza de fricción que está presentando el piso con el objeto que estoy moviendo, y de tal manera que ahora sí puede ser, o va a suceder, va a llegar un momento en el cual esta fuerza va a ser de una magnitud tal que la fuerza de fricción ya no se pueda oponer a el movimiento, y entonces yo pueda empezar a moverlo. Entonces, aquí también crece, la fuerza de fricción siempre crece. Fíjense, la fuerza de fricción aquí es como una reacción a la fuerza que yo estoy aplicando. Siempre van a ser de la misma magnitud si no se mueve el objeto, pero va a llegar un punto, va a haber una fuerza para la cual el objeto se va a comenzar a mover. Entonces, en ese momento lo que yo digo es que justo ya vencí a la fuerza de fricción, y entonces es que puedo moverlo. Entonces, hay dos situaciones, muchachos, que la gente distingue en esto que estoy platicando. Entonces, déjenme escribirlo para que tengamos las notas. Entonces, hay dos situaciones que debemos distinguir. Si alguien tiene alguna duda o no entiende algo de lo que estoy explicando, me para, y lo platicamos, ¿no? Hay dos situaciones que debemos distinguir. ¿Y cuáles son esas? La primera situación es justo cuando el objeto no se mueve. Muy grande mi letra. No se mueve. Y la segunda, cuando el objeto se mueve. Vamos a llamar a esta situación cuando el objeto no se mueve, justo la situación estática. Y cuando sí se mueve, vamos a llamarle la situación dinámica. ¿Vale? Ok. Entonces, esto que les estaba platicando aquí, muchachos, de que uno empieza a empujar y el objeto no se mueve, justo es una situación que le llamamos estática. Entonces, esto que les estaba platicando, de que yo les ejerzo una fuerza y veo que no se mueve, ejerzo una fuerza mayor y veo que no se mueve, ejerzo una fuerza mayor y veo que no se mueve, entiendo entonces que hubo una fuerza de fricción en la misma dirección, pero en sentido contrario, de la misma magnitud que la que yo estoy aplicando, para que la suma de las fuerzas sobre el objeto sea cero, y eso haga que no se mueva. Sin embargo, fíjense, alguien aquí me pudo haber dicho, oiga, prof, pero aquí todavía había una fuerza más que está actuando sobre el objeto y de la que no hemos hablado y que tiene que ver con su peso. ¿Por qué no hemos hablado del peso? Porque lo que uno diría es, bueno, pero el peso va en la dirección vertical y yo lo estoy moviendo en la dirección horizontal. Y por lo que ya hemos estado viendo, si yo quiero ver aquí el movimiento del objeto en la dirección horizontal, me basta con ver las fuerzas en la dirección horizontal. Sin embargo, sí va a resultar que también es importante el peso. Entonces, ¿se acuerdan? La gravedad está ejerciendo una fuerza sobre esta masa que es igual al peso, que es igual a m por g, que es el peso del objeto. Y a su vez vimos que como reacción a este peso de la masa m, el piso ejerce una fuerza en la misma dirección que el peso, pero de sentido contrario, ¿verdad? Hacia arriba y de la misma magnitud. Y a esa le llamamos la fuerza normal. Entonces, aparte de esta, en la dirección vertical hay una fuerza, déjenme ponerla en amarillo, que es la fuerza normal. Y de hecho, si la pongo aquí en mi dibujito, la fuerza normal la puedo poner aquí, que es debida a el contacto. Dijimos, la fuerza normal siempre viene del hecho también de que estén en contacto. ¿Por qué ahora menciono la fuerza normal? Fíjense, yo lo único que sé es que, déjenme llamarle a esta fuerza, como estoy distinguiendo dos situaciones, cuando el objeto no se mueve y cuando el objeto se mueve, déjenme llamarle diferente a las fuerzas de fricción que aparecen.
A esta que está aquí, déjenme llamarle la fuerza de fricción cinética. Dependiendo del libro que estén estudiando, la notación es diferente. Por lo regular, los libros que vienen en inglés a la fuerza cinética le ponen con K, porque en inglés cinética viene de cinética, ¿no? Cinética. Acuérdense, cinética quiere decir que se está en movimiento. Pero algunos otros libros lo ponen, si ven libros hechos en español, tal vez le pondrán una FC, ¿no? Lo único que les estoy diciendo es, hay diferentes notaciones, nosotros agarraremos una, pero es importante que ustedes lo tengan en mente. Y la segunda, que es justo la estática, algunos libros le llaman FDS de static, o si están escritos en español, se llamarán FDE de estática, ¿no? Entonces, distingo entre estas dos diferentes fuerzas de fricción. La fuerza de fricción cuando no se mueve el objeto y la fuerza de fricción cuando sí se mueve el objeto. ¿Y por qué les digo esto? Porque entonces aquí ya viene el experimento. Entonces, el experimento. El experimento lo que me dice es justo que yo aplico fuerzas cuando está la situación estática y para diferentes fuerzas el objeto no se mueve, eso quiere decir que hay una fuerza de fricción en sentido contrario. Pero va a haber una fuerza que es justo igualita a la fuerza de fricción máxima. O sea, según el experimento, existe una fuerza de fricción estática máxima. De tal manera que si yo ejerzo una fuerza mayor que esa fuerza estática máxima, entonces ya puedo mover al objeto. Justo esa fuerza estática máxima se define en el punto, en el instante o para la fuerza en la cual yo puedo comenzar a mover al objeto. No sé si me estoy explicando. Entonces, esta fuerza de fricción estática, uno encuentra experimentalmente esta fuerza de fricción estática máxima, vamos a ponerle así, máxima. De hecho, déjenme escrito los paréntesis redondos. Sí. De hecho, la norma de esta fuerza máxima, de fricción máxima, uno encuentra experimentalmente, esto viene del experimento, esto es igual a un coeficiente que le vamos a llamar mu, es una letra griega, esto es un coeficiente, que justo le vamos a poner la mu s de estático, entonces esto es una constante, que se llama el coeficiente de fricción. Estática. Estático. Multiplicado, muchachos, justo por la magnitud de la fuerza. Eso es lo que uno encuentra experimentalmente. Que la fuerza estática máxima que ejerce, en este caso que estamos platicando, sería la fuerza estática máxima que ejerce el piso sobre el objeto que estoy queriendo mover, va a estar dada por este coeficiente de fricción estática multiplicada por la normal, o lo que es lo mismo por el valor, la magnitud del peso. Y eso está bien, ¿verdad? Porque fíjense, intuitivamente lo que habíamos dicho es, si yo tengo una masa muy pequeña, pues la puedo mover muy, muy fácil. Eso quiere decir que para otra vez puedo seguir haciendo el experimento, fuerzas muy pequeñitas, ¿no? A lo mejor la muevo con mi dedo, no se mueve, pero apenas le ejerzo un poquito una fuerza mayor, puedo mover al objeto. Sin embargo, si el objeto es muy pesado, tiene una masa muy grande, la experiencia, la intuición me dice que yo voy a necesitar una fuerza muy grande para poderlo mover. Entonces, uno sí tiene la intuición de que la fricción tiene que ser proporcional a la masa del objeto o al peso del objeto. Y en efecto, aquí aparece el peso del objeto a través de la normal, ¿no? Fíjense, esta normal que estoy poniendo justo aquí, lo que me está diciendo es, si la masa es muy grande, la fuerza de fricción máxima estática que va a ejercer el piso con el objeto va a ser muy grande. Si la masa es muy pequeña, pues esta fricción va a ser muy pequeña. Y la otra cuestión que debo de decirles es, ¿cómo determino este coeficiente de fricción estática?
Bueno, resulta experimentalmente que ese coeficiente de fricción depende de los materiales que estoy deslizando. De hecho, si ustedes abren sus libros de física, hay una tablita o hay tablas de coeficientes, hay gente que se ha dedicado a calcular esos coeficientes de manera experimental para diferentes materiales. Por ejemplo, hierro con hierro, si tengo un objeto de hierro y tengo una superficie de hierro y voy a mover ese objeto sobre hierro, encuentro un coeficiente de fricción. Pero si pongo, no sé, mi mesa es de madera y mi objeto es de hierro, pues tiene un coeficiente de fricción diferente. Entonces, siempre que se habla de coeficiente de fricción, se habla de dos tipos de materiales y este coeficiente se determina de manera experimental. Entonces, lo que puedo poner aquí en nuestro apunte es que este coeficiente depende de la superficie. Depende del tipo de superficie. Depende del tipo de superficie. Y se determina experimentalmente. Entonces, el coeficiente de fricción estática se determina experimentalmente. Entonces, fíjense, muchachos. Aquí le puse la palabra máxima. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que, ¿qué quiere decir esto? Que justo, y eso es lo que ya encuentra uno en los libros, lo que uno dice es que la fuerza de fricción estática siempre va a ser menor o igual a la fuerza de fricción estática máxima, ¿sale? ¿Verdad? Eso siempre va a pasar. La fuerza de fricción estática es menor que la fuerza de fricción estática máxima, creo que eso lo entendemos. Y entonces lo que voy a entender es que la fuerza de fricción estática, pues también va a ser siempre menor o igual que la magnitud de la fuerza de fricción estática máxima, que es igual a la mu estática por la normal. Magnitud. Y eso es lo que uno encuentra en los libros, ¿no? Esta formulita que es la fuerza de fricción estática es menor o igual que mu s. Esto es en magnitud. No, en dirección es otra cosa, muchachos, porque la normal va en una dirección y la fuerza de fricción va en otra dirección. Entonces, esto es lo que tendríamos. Esta es una fórmula, la única que se van a tener que aprender. Es importante. Pero fíjense, en mi slide anterior, en mi página anterior, dije que teníamos que distinguir dos tipos de situaciones. Una cuando el objeto no se mueve, y esa es la que estoy encontrando aquí, que estoy hablando de fricción estática. Pues la fricción estática, la fuerza de fricción estática va a ser menor o igual que el coeficiente de fricción estática por la normal. Y la segunda tiene que ver cuando el objeto se mueve. Eso también, muchachos, es intuitivo. Cuando ustedes todos han movido o tratado de mover un objeto, y entonces ustedes lo están tratando de mover y hay que meterle cierta galleta para empezar a mover el objeto, ya lo entendimos. Hay que meterle al menos una galleta que sea igual de el coeficiente de fricción estática por la normal para que se empiece a mover. Entonces, cuando llegamos a esta fricción, muchachos, cuando llegamos a esta fuerza, la fuerza que ejercemos nosotros, esta F que estábamos poniendo aquí, cuando esta F ya es igual a la fuerza de fricción estática máxima, cuando eso sucede, entonces el objeto se empieza a mover. ¿Vale? Eso es lo que sucede. El objeto se mueve. Y entonces pasamos a la fase cinética, porque ya está en movimiento. Y yo no sé si a ustedes también les pasa eso, pero eso ya no es nuestra intuición, eso es nuestra experiencia. Sucede que una vez que empezamos a mover el objeto, ya el objeto lo podemos mover con una fuerza menor que
con la que tuvimos que aplicar para empezarlo a mover. ¿Sale? Entonces, ahí vamos a hablar de una, en esa segunda situación, cuando ya se mueve, cuando ya está en movimiento, hablamos de la fuerza de fricción, de la fuerza de fricción cinética. Y entonces, vamos a tener una fuerza de fricción cinética, ¿vale? Esa fuerza de fricción cinética va a ser diferente a la fuerza de fricción estática, pero su forma en cuanto a magnitud va a tener la misma forma, la mu por n. Solo que este mu ahora va a ser un mu diferente. Uno encuentra experimentalmente que ese mu, que le vamos a llamar mu cinético, vamos a llamar, otra vez esta es una constante, que le llamamos coeficiente está bien fea mi letra, muchachos, voy a tener que hacer caligrafía en esta tabla. Esta constante se llama el coeficiente de fricción. A ver, mejor le voy a bajar de fricción, mejor, cinética. Y ese también se mide experimentalmente. Y lo que van a ver en las tablitas, muchachos, ¿qué dice? No sé. Lo que van a ver en las tablitas es que el mu-k siempre es menor que el mu-s. Eso es lo que van a ver. Para los mismos materiales, ¿eh? O sea, estamos hablando de este objeto que estamos moviendo en la recámara, que son los mismos materiales. Fíjense, ¿por qué depende del material? Imagínense que están moviendo, insisto otra vez, esta caja ahí en su recámara. No sé, cada quien tendrá, pero supónganse que alguien de ustedes, seguro que alguien tendrá, no sé, a lo mejor un piso de tipo loseta, ¿no? Estas losetas así de barro que tienen un revestimiento muy liso. Entonces, les va a costar un cierto trabajo mover ese objeto. Pero supónganse que alguien de ustedes tiene, no sé, alfombra. Con la alfombra les va a costar mucho más. Tienen que aplicar una fuerza más grande para poder mover al objeto. Entonces, justo ahí nuestra intuición lo que nos dice es, este coeficiente va a depender del material en el cual estoy deslizando a este objeto de masa. Entonces, eso depende. Pero la otra cosa que les digo es, también es de experiencia que cuando uno ya empezó a mover al objeto, ya cuesta, es más fácil moverlo, ya tiene que aplicar uno una fuerza menor para, una vez que empezamos a moverlo, ya lo puedo mover con mayor facilidad. Entonces, eso es lo que sucede, o lo que es lo mismo, es que el coeficiente, perdón, la fuerza de fricción cinética también va a ser menor que la fuerza de fricción estática máxima. Ojo, fíjense, para la fuerza de fricción estática hay un montón de fuerzas de fricción estática. Hay un número infinito de fuerzas de fricciones estáticas. Y solamente les estoy dando la fórmula para una de ellas, que es la máxima. Es para la única que sabemos cómo escribirla. Para todas las demás no sabemos cómo escribirlas, pero esa sí la sabemos cómo escribir. Y después de esa, una vez que ya se está moviendo el objeto, les estoy dando una forma de escribir a la fuerza de fricción cinética. Las dos formas de escribirla, o perdón, las dos son casi iguales, salvo que cambia por el coeficiente de fricción. Y por otra cosa, fíjense, aquí puse menor o igual en el primer caso, mientras que aquí solamente puse igual. Fuerzas de fricción estática, perdón, fuerzas de fricción cinética solo hay una. Fuerzas de fricción estática hay un número infinito. Y me sé la fórmula solamente para una, que es la máxima. Cuando es la máxima, es mu s por n, que es lo que está acá. ¿Sí? Esa es la única, fíjense, aquí está. Déjenme la pongo. Esa es la única que me sé.
Todas las demás no me sé una fórmula para ella, solamente sé que es menos. ¿Ok? Y entonces este es todo lo que tenemos que saber sobre fuerza de fricción. Si ya resolvemos un problema en particular, lo que nos van a dar en el problema es el valor de esa mu. Nos van a decir, esta mu vale tanto y resuelva el problema, ¿no? Y lo que tenemos que ver cuando resolvamos los problemas es si el objeto se está moviendo o no se está moviendo. Si no se está moviendo, tenemos que aplicar este tipo de fórmulas, fuerzas de fricciones estáticas. Si se está moviendo, pues entonces aplicamos la fuerza de fricción cinética. Insisto, esta cuando se mueve, esta cuando está quieta. ¿Ok? Y entonces, fíjense, toda nuestra intuición está aquí resumida en estas fórmulas. Tenemos la intuición de que mientras más pese, es más complicado moverla, pues sí, porque como la fuerza de fricción es proporcional a la normal, mientras más pese, la normal es mayor, entonces para llegar a la fuerza de fricción estática máxima, yo necesito una mayor fuerza. Y la otra cosa que también está con nuestra intuición es que depende, estos coeficientes mu, depende, insisto, de los materiales que estemos flotando uno sobre el otro o deslizando. Incluso fíjense, nuestras manos, que las podemos considerar muy lisas, pues tienen un coeficiente de fricción. Y si yo muevo mano con mano, por ejemplo, hago esto, pues hay una fricción cuando deslizo una mano sobre la otra, y de hecho nosotros sabemos que esa fricción o bueno, si esa fricción se manifiesta en forma de energía, ¿no? Cuando tenemos frío, lo que hacemos es nos frotamos las manos para calentar. Justo ese calor viene de alguna manera es provocado por esta fuerza de fricción que tenemos. Entonces, eso es como que toda la teoría que debemos de saber sobre fuerza de fricción, y lo demás es... de hecho, hay si ven los libros, dependiendo del libro que estén estudiando, hay algunos libros que traen, me acuerdo, una gráfica muy bonita, donde grafican, déjenme acordar, vamos a poner aquí una gráfica, no sé lo más grueso. ¿Qué podemos graficar aquí? Pues podemos, por ejemplo, graficar la fuerza que yo aplico, la magnitud de esa fuerza que aplicamos, que es esta F, que estaba aquí, ¿no? En este ejemplo, contra la fuerza de fricción. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? En magnitud también. Les estoy diciendo, si lo queremos ver gráficamente, es, dado un objeto, yo le aplico una fuerza F y siempre va a aparecer una fuerza de fricción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ok? Y esta es fricción estática. Entonces, yo le aplico una fuerza y siempre encuentro una fuerza del mismo tamaño diferente. No sé si se entiende, ¿no? Si yo agarro aquí un punto sobre esta gráfica, lo que me está diciendo este punto es que si yo aquí apliqué una cierta F1 en magnitud, pues voy a encontrar que la fuerza de fricción estática, que vamos a llamarle 1 también, son iguales, ¿no? F1 es lo que me está diciendo, es igual a la fuerza de fricción estática. Pero lo que vimos es que va a llegar un momento, según vimos aquí, porque la fuerza de fricción estática es menor o igual que mu Sn, va a llegar un momento, vamos a suponer que esto siempre va apareciendo, por eso es una línea recta, va así, pero va a llegar un punto en el cual justo este punto coincide con la fuerza de fricción estática máxima, que es igual a mu s por n, va a llegar un punto, ¿verdad? Donde a partir de ahí se empieza a mover el objeto. Entonces, todas estas fuerzas de acá, todas estas fuerzas a la izquierda de esta amarilla fuerza máxima, todas estas son fuerzas de fricción estáticas. De hecho, podríamos haberle puesto estática 1. Todas son estáticas. Aquí son fricción estática. ¿Vale?
Y de repente cuando se empieza a mover, la fuerza de fricción disminuye, ¿verdad? Ya, bueno, esta es la parte estática. Entonces, de aquí para acá, si yo ya aplico fuerzas mayores, pasamos a la parte estática, pero justo lo que sucede es que ya no encuentro, esto ya no se prolonga, esto ya no sucede, ya no encuentro una fuerza de fricción que se opone del mismo tamaño de la que yo estoy ejerciendo. Ahora, la que yo ya estoy ejerciendo siempre le va a ganar a la otra, ¿no? Entonces yo puedo continuar y justo con eso lo que les quiero hacer énfasis es esta desigualdad que está aquí, para que se entienda, ¿no? Solamente conozco la del punto de aquí, ¿sale? Y si yo ejerzo ahora fuerzas mayores, ya la fuerza de fricción estática, ya la fuerza de fricción no sigue este comportamiento. ¿Sí se entiende esa parte? Entonces, pues ya muchachos, dudas hasta aquí, porque si no lo que sigue son ejercicios. Ahora lo que tenemos que hacer son ejercicios. Entonces, dudas. Dejo de compartir para verles un poco sus reacciones. De mi parte no, profe. No sé quién habló. Ah, Fabi habló. Gracias, Fabi. ¿Alguien más, muchachos? ¿Quedó claro? ¿Más o menos claro? Sí, ¿Nada profe, claro? claro. Todo claro, profe. ¿Sí? De hecho, ahorita estoy pensando, muchachos, aquí rápidamente, mientras mientras me dicen que no, nadie tiene dudas. Sí, aquí está entrando. Fíjense, justamente que me dicen que nadie tiene dudas. Esta gráfica la podríamos hacer, se ve mejor. Estoy ahorita. Todo lo que les dije es cierto, pero se ve mejor si en la variable independiente, de hecho no pasa nada, es igualito lo que ya ponemos a la fuerza que aplicamos y en la variable independiente a la fuerza de fricción. Pues todo lo que dije es cierto. Yo voy aumentando la fuerza F, tengo una fuerza de fricción que siempre se opone, por eso siempre va a estar recta 45. Otra vez aquí lo que teníamos es, yo aplico una fuerza F1 en magnitud, aparece una fuerza de fricción que le llamamos 1, siempre es igual, ¿no? Eso es lo que significa aquí. Entonces, aplico una fuerza de fricción y aparece la estática, y cuando sigo aumentando la fuerza que yo estoy ejerciendo, lo que sucede aquí es que hay como un cambio abrupto, hay un pico, y después resulta que no importa la fuerza que yo aplique, la fuerza que me aparece, pues aquí hay como un pico, como una bajadita, ¿sí? De hecho, puede ser suave, en el experimento puede ser suave, de hecho debe ser suave, pero aquí se hace recta, donde justo ahora esta fuerza de fricción, el agua punteada, coincide con la fuerza de fricción cinética. Y esa es la que ya es constante, y esa es la que vale mu k por n. Mientras que esta de aquí, la de este punto, donde alcanzó el máximo, vale mu estática por n. Y entonces ahora sí ya se entiende, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción estática aumenta conforme yo aumento, llega a un máximo y después disminuye y se vuelve en la fricción. Esta es la fricción cinética. Así se ve mejor la gráfica. Sale, pues si no hay dudas, vamos a hacer ejercicios. Y el primer ejercicio, que es sencillo, y de hecho es una forma experimental en la cual ustedes pueden encontrar los coeficientes de fricción, es otra vez el plano inclinado. De hecho, fíjense, no tengo aquí una, ¿qué tengo? Otra vez, supónganse que mi plano inclinado es mi libro, ¿no? Este libro de mecánica clásica, que es el que luego consulto, del profesor Eliezer Brown, que era un profesor del departamento de física. Y el objeto que voy a ver es, no sé, aquí está mi teléfono, ¿no? Pues voy a ver, no sé si se alcanza en la cámara, aquí está mi teléfono,
Y ahorita no tengo plano inclinado, lo tengo horizontal. Entonces, fíjense, ¿qué puedo hacer? Y de hecho ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Agarro y ahora sí empiezo a inclinar el plano. Fíjense, entonces empiezo a crear un ángulo. Si yo empiezo a aumentar ese ángulo, ¿qué creen que ustedes qué creen que va a pasar? Fíjense, ahí ya hay un plano inclinado que está actuando sobre mi teléfono, está actuando su peso en la dirección vertical, ¿vale? Ese peso, si no hubiera fricción entre el teléfono y el libro, lo que haría es que mi teléfono baja deslizando a una aceleración que es igual a G por seno de teta, ya lo vimos en un ejercicio anterior, pero justo como hay fricción, a pesar de que hay esa fuerza, no se desliza mi teléfono. Entonces lo que quiere decir es, yo empiezo a aumentar teta, los pongo aquí, para que se entienda lo que estoy diciendo, lo que vimos la vez pasada, que cuando no hay fricción, aquí está, esa es ¿se acuerdan? Aquí está mi teléfono, en lugar de esta masa amarilla tengo mi teléfono, este es mi teléfono, este es mi libro, mi plano inclinado. A ver, tengo algo en el chat que dice en el chat. ¿El calor tiene alguna interacción relevante? No, a este nivel no. Acuérdate que estamos incluso en vacío, ¿no? Estamos en vacío, y no lo pongo aquí, pero mira, si quieres lo pongo aquí en mi nota de la vez pasada. Siempre estamos en vacío. No hay aire. No hay este concepto de que hay temperatura, no hay nada, todo está. Si tú me dices ya en los hechos, si la temperatura, por ejemplo, cambia los coeficientes de fricción, yo diría que sí los cambia, ¿no? Pero ahorita nada de eso está en juego. O sea, acuérdense que en física lo que hacemos es disminuir el número de variables que tenemos para poder controlar bien las pocas que tenemos y entender qué es lo que es. Entonces, lo único que les digo es, acuérdense que si no hay fricción, mi aceleración es G por seno de t. Entonces, si yo tengo así mi libro y yo apenas lo pusiera un poquito inclinado, lo que yo tendría que ver es que mi teléfono se desliza con esa aceleración, pero no es lo que veo. Lo que veo es que, mire, empieza a aumentar justo la fuerza que hay en esta dirección, pero mi teléfono no se mueve. Eso quiere decir que hay una fuerza de fricción en la dirección contraria que es igual a la componente del peso en esta dirección. Lo sigo inclinando más, esa fuerza con la que la gravedad empuja mi teléfono en la dirección del plano aumenta, pero sigue sin moverse el teléfono. Entonces eso quiere decir que la fuerza de fricción en la dirección contraria también está aumentando, está equilibrando a esta, pero mi fuerza esta todavía no supera a la fuerza de fricción máxima. Si lo sigo aumentando, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar un ángulo, no me falla el teléfono, ¡pum!, donde empieza a deslizar. Entonces, justo en ese ángulo para el cual empieza a deslizar, yo puedo calcular cuál fue la fuerza que ejerció la gravedad en esa dirección, que justo tiene que ver con la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Y entonces, para ese ángulo en particular, que le podemos llamar el ángulo crítico, hay un ángulo en particular para el cual se va a empezar a deslizar mi teléfono. Ese justo es donde tengo la fuerza de fricción estática máxima, que es igual a mu k, que es lo que vimos acá, por n, ¿no? Entonces, aquí se entiende la desigualdad. Fui aumentando el ángulo, iba aumentando la fuerza que yo ejercía, pero la fuerza de fricción también iba aumentando, que es esta parte de la gráfica que tengo. Iban aumentando las dos. Hasta que llega un punto máximo, donde ahora sí, la fuerza que está ejerciendo aquí la gravedad sobre mi teléfono, en esta dirección, ya le gana la fuerza de fricción estática que ejerce el libro por el contacto entre el libro y mi teléfono. Y entonces esa la podemos calcular. Podemos medir cuál es ese ángulo, que le vamos a llamar el ángulo crítico, y de ahí vamos a poder saber cuánto vale el coeficiente mu s. Y una vez que ya el teléfono llegó ahí y se empieza a mover, se empieza a acelerar, justo, y ahí ya aplica ahora la otra fórmula, que es la parte estática. Y ahí también, midiendo la aceleración del teléfono, podemos calcular ese mu. Entonces, vamos a hacer ahorita ese ejercicio. Vamos a agarrar
justo lo que les estoy diciendo es, vamos a agarrar un plano inclinado, vamos a dibujarlo, plano inclinado, con un cierto ángulo θ. Y vamos a mover este ángulo θ hasta encontrar el ángulo θ crítico para el cual el objeto que puse aquí encima se empieza a deslizar en esta dirección. Entonces vamos a analizar eso. Pero como son las 9:02, muchachos, ¿qué les parece? Ya he estado hablando durante una hora. ¿Qué les parece si damos 5 minutos de break? Sino que yo voy por un buen cafecito. Déjenme paro la grabación. Regreso. Nada más déjenme leer este chat que está aquí. A ver qué dice. Creo que se puede, profe, calor, no. Sí, profe. Ok. Entonces, déjenme paro la grabación. Pero eso es lo que diría Juan Rodrigo. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, si no, a ver, déjenme acomodo aquí, si no voy a tirar todo. Mi mesa está muy chiquita. De nada, Juan. Mi mesa está chiquita y voy a acabar tirando mi café y va a ser un desastre. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios que les decía. Justo el de determinar este ángulo, ¿no? Entonces, espérenme, ¿dónde voy? Estoy. Acá está. Entonces, que queríamos encontrar pues tenemos esta situación física que está, déjenme vuelvo a, no estoy compartiendo. Esta situación física que estábamos viendo del celular deslizándose sobre el libro, pero que ahora la ponemos en una cuestión de un plano inclinado y un objeto de cierta masa. Eso es lo que queremos resolver. Ya lo hicimos sin fuerza de fricción. Es este ejemplo que está aquí. De hecho, podríamos copiar rápidamente todo lo que hicimos en este ejercicio para ya hacerlo más sencillo, ¿no? Entonces, lo que hicimos, ¿se acuerdan? Era poner el sistema de referencia, el azul no, de hecho, sí, este azul de aquí, ese fue el sistema de referencia que utilizamos, y dijimos que era el más conveniente, porque ya nada más estudiamos el movimiento a lo largo de X, entonces hay una normal, hay el peso, este peso lo hicimos una descomposición del peso en dos, en la parte izquierda y en la parte derecha, perdón, en la parte vertical y en la parte que va sobre el plano inclinado, no sé qué izquierda y derecha. Entonces vamos a agarrar el mismo sistema de referencia, en este caso, vamos a poner el mismo sistema de referencia, digamos, el azul, entonces mi sistema de referencia va a ser así. En este sistema de referencia estamos viendo que está la fuerza normal actuando sobre el plano inclinado, sobre el celular o sobre el objeto que tengamos aquí. Tenemos un peso P. Ya sabíamos que el ángulo θ es el ángulo θ. Ahora, lo nuevo, lo diferente, es que adicionalmente al problema que ya habíamos hecho, ahora estamos considerando una fuerza de fricción hacia el lado contrario al desplazamiento. Y justo como estamos cambiando este ángulo, porque estamos encontrando para qué ángulo se va a empezar a deslizar el objeto, entonces es una fuerza de fricción estática. Entonces vamos a considerar fuerza de fricción estática. Y entonces, aplicamos lo mismo que la vez pasada. Tenemos que sacar la suma de las fuerzas en Y y tenemos que sacar la suma de las fuerzas en X. La suma de las fuerzas en Y va a ser 0 porque no se desliza en la dirección perpendicular y la suma de las fuerzas en X, ahora va a haber una fuerza extra. Entonces en Y, la vez pasada ya lo habíamos visto, la normal va hacia arriba y
La componente vertical del peso es P por el coseno de teta, y eso tendría que ser igual a 0, o tendría que ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y, que es 0, y de aquí sacábamos, ¿se acuerdan? Que la normal valía P por el coseno. Eso no cambia, eso es exactamente lo mismo que teníamos la vez pasada. N es igual a P por coseno de teta, ¿no? Aquí está. Esa es la clase 19, vamos a estar en la clase 20, y aquí está. Entonces van a decir ustedes, pero no estamos avanzando nada. Hasta ahí no hemos avanzado nada, es exactamente lo mismo. De hecho, habíamos dicho que la normal era igual a mg, sustituyendo lo que vale P por el coseno. ¿Dónde viene lo nuevo ahora con la fuerza de fricción? Pues viene en la suma de las fuerzas en X. Ahora en X tengo esta fuerza positiva debida a la gravedad, que es el peso por el seno del ángulo, va hacia la parte positiva, ¿verdad? Va hacia abajo, esa es la parte positiva que estoy considerando. Esto es lo que estoy considerando como mi X. Pues voy en esa dirección, eso es lo que estoy considerando como mi Y. Pero ahora tengo, la novedad es que tengo una fuerza en el sentido contrario, y por eso le pongo signo menos, porque va en el signo negativo, que es la fuerza de fricción estática. Y fíjense, para esa fuerza de fricción estática, ya lo dije ahorita, mientras yo empiece a aumentar el ángulo, yo no tengo una fórmula para esa fuerza de fricción. No tengo una fórmula. Solamente tengo fórmula. Solamente tengo fórmula para el momento en el cual, fíjense, estoy aumentando mi plano inclinado, mi teléfono no se mueve, sigo aumentando el ángulo, estoy aumentando lentamente, estoy aumentando lentamente. En ese momento, justo para ese ángulo, que es el que le voy a llamar el ángulo crítico, sí tengo una fórmula para la fuerza de fricción estática, solamente para ese ángulo. Entonces, sí, esa es la fórmula que tengo en general, ¿vale? Y para casi la mayoría de las situaciones, esto es 0, ¿no? Para ángulos θ menores que el ángulo θ crítico, esto vale 0. Porque lo que yo dije es que la fuerza de fricción iba a ser igual a P seno de θ para que no se moviera el objeto. Eso es lo que está pasando, ¿no? En cuanto a magnitud, eso sucede. Sin embargo, otra vez les digo, si ya me fijo en el crítico, entonces, en ese caso, que es cuando se va a empezar a mover, las cosas puedo ponerlas de diferente manera. Y vamos a ver. Entonces, esto es, insisto, eso vale para tetas menores que teta crítico. ¿Cómo definir teta crítico? Es el ángulo para el cual se empieza a mover el celular, ¿no? Entonces, todo esto que resolví vale para tetas menores que el crítico. Ahora, para teta crítico, para teta igual a teta crítico, acuérdense que es esto, es el ángulo para el cual hay movimiento. Para cuando teta es teta crítico, pues la parte de la suma de las fuerzas en X nada más la copio. Y me dice que la normal es igual a mg por el coseno de teta crítico. De ahí, esto viene de la suma de fuerzas en Y, igual a 0. Y ahora, de la suma de las fuerzas en X, igual a 0, pero que es para el crítico, entonces resulta que P seno de teta crítico, P por el seno de teta crítico, menos la fuerza de fricción estática máxima, aquí ahora sí ya puedo poner la máxima, solamente tiene que ser 0, porque ahí es donde se va a empezar a mover. Entonces, P por seno de teta crítico menos mu estático por la normal tiene que ser igual a 0. Solamente para ese ángulo. O ahora sustituyo, P es M por G seno de teta crítico menos, o tiene que ser igual a mu por S por la normal. Pero la normal vale, de acuerdo al de arriba, M por G por coseno de teta crítico. ¿Vale?
¿Me siguen? Sí, prof. Ahora, fíjense, del lado izquierdo y del lado derecho se va MG. ¿Vale? ¿Y qué me queda? Me queda, si divido o multiplico ambos lados de la igualdad por el inverso del coseno de teta c, me queda que seno de teta c entre coseno de teta c es igual a mu s. O lo que es lo mismo, que mu s vale la tangente de teta crítico. No me gusta el verde, vamos a resaltar con un truco. Ese es el resultado. Fíjense, eso es lo que yo les dije. Experimentalmente puedo medir cuánto vale ese coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción donde se empieza a mover. Y justo lo que haría yo sería eso. Si vamos al laboratorio y les digo, a ver muchachos, mídanse el coeficiente de fricción entre el aluminio y el papel, ¿no? Entonces, bueno, pues agarran el celular y le quitamos la esta, porque luego tienen estas ya de aluminio, ¿no? Le quitamos el protector que es de plástico, lo dejamos totalmente de aluminio, lo ponemos en un plano inclinado que es de papel, lo ponemos así, empiezo a aumentar el ángulo, lo mido con un transportador o de alguna manera, sigo, y entonces, cuando se empieza a deslizar, mido cuánto vale ese teta, le calculo su tangente, y eso me va a dar el coeficiente de fricción estático. Y eso lo puedo hacer para diferentes materiales, y entonces puedo hacer una tablita de cuánto valen esos mu s. Esas tablitas ya las hizo alguien, nos la da, y es la que podemos ocupar para resolver nuestros problemas. Pero entonces, este es un primer ejemplo de cómo entra la fuerza de fricción en el problema. Entonces, espero que se haya entendido. Por favor, si hay alguna duda, muchachos, este es el momento, no se queden callados, de verdad. Antes yo buleaba a mis estudiantes, decía, ¿cómo es que no entiendes esto? Pero ahora ya no soy así. Si ustedes me preguntan, les voy a contestar de buena manera. No me gustaría que se quedaran con la duda. Así es que, por favor, muchachos, si hay dudas, díganme cuál es la duda. No, por el momento no. ¿No? ¿Cero? ¿Nadie? Bueno, les voy a creer. Vamos a resolver este otro problema, ¿no? Porque esto está muy sencillo. Pero me estoy viendo cuál voy a resolver. Ok. Ahora fíjense, eso es interesante. Esa parte no la hice, pero va. Entonces fíjense, ahora imagínense que ya agarramos y ya pasamos en nuestro experimento, ya agarramos entonces fíjense, para ángulos, aquí está, esa es la conclusión. Conclusión, vamos a poner conclusión. Conclusión. Entonces, primera conclusión que sacamos de este problema. Para ángulos teta menores que el teta crítico, o sea, quiere decir para planos inclinados con menos inclinación de teta crítico, ¿qué pasó? No hay movimiento. No hay movimiento. Para teta crítico, para teta igual a teta crítico, muchachos, sí hay movimiento. ¿Cómo es ese movimiento? ¿Quién me dice cómo es ese movimiento? ¿Qué tipo de movimiento tengo?
No es por ser mala onda, muchachos, pero está bien bueno mi café, ¿eh? Buenísimo. Pero bueno, muchachos, ¿qué tipo de movimiento tengo? Muchachos, están ahí, manifiéstense. ¿Es una constante, profe? ¿Qué quiere decir qué quiere decir que es una constante? Que mantiene siempre una velocidad o un movimiento, pues no sé cómo explicarlo, constante. ¿Qué quiere decir que tenga un movimiento constante? Aquí dice Carvajal, es un movimiento con aceleración constante. Y luego tú dices también, Juan Rodrigo, que es un movimiento constante. Pero ¿qué es lo que es constante? Aquí Jesús nos está diciendo algo más, ¿no? Nos dice, la aceleración es constante. ¿Tú qué dirías, Juan Rodrigo? Pues no sé, profe. ¿Alguien más que les ayude a sus compañeros? Jesús dice que es un movimiento con aceleración constante y Juan Rodrigo también tiene la idea de que es algo, que hay algo constante, pero no sabe qué es lo que es constante. ¿Alguien más que les ayude a ellos dos? ¿Qué tipo de movimiento es? Ok, si nadie se anima, Jesús, ¿por qué dirías que es un movimiento con aceleración constante? Porque depende de la gravedad. Ah, no, depende de la gravedad y el ángulo, ¿no? Ok, ok. ¿Alguien que les ayude, muchachos? No sean gachos, están viendo que aquí están en el paredón y el profesor les está preguntando y todos los dejan morir solos. ¿Dónde está esa solidaridad? Tengo aquí a 23 de los mejores estudiantes del país en ciencias e ingeniería y nadie me dice, aparte de ellos dos, algo. Fabiola dice movimiento dinámico. ¿Qué quiere decir, Fabiola, que es el movimiento dinámico? Explícame, por favor, esa parte. A ver, muchachos, no adivinen, vean las ecuaciones, no adivinen. Si puse aquí que la suma de fuerzas en Y es igual a 0, quiere decir que no hay movimiento sobre sobre el eje Y. ¿Por qué sé que no hay movimiento? Porque inicialmente yo no veo movimiento ahí, como la suma de las fuerzas es 0, según la primera ley de Newton, en esa dirección se mantiene el cuerpo a velocidad constante o en reposo. Y como no había velocidad en esta dirección, pues se mantiene en reposo en esta dirección. Entonces no se mueve en esta dirección. Ahora vamos a ver en la del plano inclinado, ¿vale? En la del plano inclinado, ¿qué ocupé? ¿Qué ecuación ocupé? Ocupé esta ecuación, muchachos. La suma de fuerzas en X es igual a 0. Por primera ley de Newton, si la suma de las fuerzas, la fuerza neta en la dirección X es 0, ¿el objeto cómo se va a mover? No se mueve. No se mueve o, tengo aquí en el chat, exacto, pero ¿qué es constante, Alexia? ¿Qué es lo que es constante? Según la primera ley de Newton. Si la fuerza neta actuando sobre el cuerpo es 0, permanece en reposo, que quiere decir que no se mueve, o se mueve ¿cómo? Aquí dice Alexia, constante, pero ¿qué es lo que es constante? La velocidad, exacto, Jesús Alfredo. La velocidad es constante. Como la suma de fuerzas en X, aquí está, es 0, es lo que estoy ocupando, ahí aparece en mi pantalla apenas, hay un delay, como la suma de fuerza en X es 0, que esa fue la condición que ocupé para que mu S me diera tangente de teta crítico. Como estoy ocupando esta condición, lo que me dice es que la velocidad en X es igual a constante. Eso es lo que es constante, no la aceleración. Bueno, la aceleración también es constante, pero la aceleración es 0. Esa es la constante particular 0. Pero la velocidad es constante, eso es. Entonces, si yo hago este ejercicio justo en el teta crítico, el cuerpo se desliza a velocidad constante, a pesar de que está la gravedad. Pero sí, el punto es que también hay una fuerza de fricción del otro lado
que equilibra la de la gravedad, y entonces lo que hace es que mi objeto se mueva a velocidad constante. Eso es como lo entiendo. Entonces eso es lo que concluyo. Para teta menores que teta crítico, y ya me habían dicho que no había dudas, muchachos, y miren, había muchas dudas. Para teta menores que teta crítico no hay movimiento. Para teta igual a teta crítico sí hay movimiento. Y el movimiento no es un movimiento naranja, sino el movimiento es a, de hecho vamos a ponerle rapidez, ¿verdad? Acuérdense, para distinguir entre rapidez y velocidad, a rapidez constante. De hecho también, o velocidad constante. Pregunta, ¿qué pasa para tetas mayores que teta crítico? ¿Qué creen que pase? Esa teta parece carita feliz, ¿verdad? Pero es una teta. Qué chistoso salió mi. Dibujé una teta y salió una carita feliz. ¿Qué pasa para tetas mayores que teta crítico, muchachos? Yo sé que ustedes son partidarios de los Avengers, les gustan los Avengers, pero no creo que quieren ver aquí que su profesor se convierta en Hulk, ¿verdad? No sean mala onda. Por lo menos díganme una mentira, dice Carvajal Jesús, ahora sí se acelera. Exacto, eso es lo que yo esperaría, Jesús, que ahora sí se acelere. Exacto, dice Alexia, una aceleración. Exacto, entonces yo esperaría, hay que resolverlo, ¿no? Pero para teta mayor es que teta C, hay movimiento otra vez, igual que en teta igual hay movimiento. Y la pregunta es si es acelerado. Yo diría que sí. Entonces lo que podemos hacer, muchachos, es justo calcular esa aceleración, ¿vale? Antes de concluir este problema. Yo dije, ya acabamos, pero vamos a hacer eso para que entendamos bien todo lo que está pasando. Y es que eso es lo que sucede en la física, muchachos, es, uno lo que hace es, ve todo el espectro de parámetros y dice, ah, pues mira, con este parámetro, aquí ¿quién es mi parámetro? El ángulo, para ángulos menores no se mueve. Para este ángulo se mueve a velocidad constante. Y para ángulos mayores se va a mover a aceleración constante. ¿Cómo resolveríamos eso? ¿La parte en Y cambia? No, la parte en Y nunca cambia. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues lo que va a cambiar es la parte en X. Entonces, para teta mayores que el teta crítico, no cambia nada en el eje Y, de tal manera que lo que sigo teniendo de la suma de fuerzas en Y igual a 0 es que, ¿qué obtuvimos de ahí? Que la normal era igual a mg coseno de teta, la normal era igual a mg coseno de teta. Ya le quito la teta c porque ya no estoy en el crítico, ya estoy en tetas mayores que el crítico. ¿Y qué es lo que cambia? Entonces, ¿qué cambia? Bueno, lo que yo espero es que ahora la parte de la gravedad en la dirección del plano inclinado, que es P por seno de teta, o sea, lo que yo esperaría es que ahora la suma de fuerzas en X ya no sea 0, sea diferente de 0. De hecho, que la suma de fuerzas en X sea igual a la masa por la aceleración en X. Que nada más le voy a llamar A. ¿No? Le vamos a quitar la X en su límite. Eso es lo que yo espero. Pero ahora, ¿quiénes eran la suma de las fuerzas en X? Pues ya las tengo. Era, no, perdón, era cambio de página. Era P seno de teta, o sea, la suma de fuerzas en X, era igual a P seno de teta en la dirección positiva, que va hacia abajo, esa es la dirección positiva, menos la fuerza de fricción. Pero ahora, punto, muchachos, si ya se está moviendo, porque en el teta crítico se empezó a mover, para tetas mayores que el teta crítico, se va a estar en movimiento. Pregunta, ¿qué fuerza de fricción ocupo?
Acuérdense que dije que había dos tipos de fuerzas de fricción. ¿Dónde está? Acá está. Aquí dije, hay que distinguir dos. Cuando el objeto se mueve y cuando el objeto no se mueve. Cuando no se mueve, ocupo la fricción estática. Cuando se mueve, ¿cuál ocupo? La dinámica. La dinámica. Entonces, si aquí se está moviendo, gracias Jesús Alfredo puso fricción dinámica, si aquí se está moviendo, la que voy a ocupar aquí es la dinámica, o que le llamé también cinética, ¿no? La FK. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Esto es lo que cambió, muchachos, para tetas mayores que el teta crítico. Eso es lo que cambió. Y ahora tengo una fórmula para la fuerza cinética de fricción. Sí. Les dije que nada más tengo dos, fíjense. Para tetas menores que teta C no hay movimiento y ni pongo ninguna ecuación porque no tengo una fórmula para la fuerza de fricción. Nada más sé que va a ser igual a la fuerza de fricción, perdón, a la componente del peso allá. O sea, fíjense, para tetas menores que teta C, donde estábamos, para tetas menores que el crítico, lo único que sabía es que la fuerza de fricción estática era igual a mg por seno de teta. Aquí está. Y es lo único que podía saber, que la fuerza de fricción igualaba a la parte del peso en esa dirección, pero no sabía más. Para esta FS no tenía una expresión. Para el caso en que era el crítico, sí. Para FDS, está aquí, ahorita aparece en la pantalla, esa FDS era mu S por N. Ahí sí tenía una fórmula. Ahora, para tetas mayores que el crítico tengo una fórmula sí, pero ahora en lugar de que sea mu S por N, es mu K por N. Entonces, lo que tengo es que P por seno de teta menos la F de K va a ser mu K por el valor de la normal igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que sucede. Ahora sustituyo esto es mg seno de teta menos mu K por la normal. ¿Cuánto valía la normal? Mg por coseno de teta. Eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Otra vez, se van las masas. Y lo que me queda es que la aceleración del objeto es igual a g por seno de teta menos. Como el teta es un ángulo constante, o sea, ya no lo estoy moviendo, está fijo, entonces va a caer mi teléfono con esa aceleración. No, pero me faltó algo, espérenme, me faltó algo. Román, ponte abusado, me faltó el mucá, ¿no? Hasta vamos a ponerlo de color para que vean cuál fue la diferencia. Ahora sí, vamos a encerrarlo. Esta es la aceleración que... Fíjense, si no hay fricción, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuánto tendría que valer mucá si no hay fricción? ¿Cuánto tendría que valer mucá si no hay fricción? ¿Cero? Cero. Si pongo mucá igual a cero, muchachos, pues se va este término y me dice que la aceleración es g seno de teta. Me voy a mi clase anterior y pues sí, la aceleración cuando no hay fricción, cuando dice que no hay fricción, no dice aquí, dice en la página anterior, aquí cuando no hay fricción, la aceleración con la que cayó, calculamos, era g por seno de teta. Ahí está, g por seno de teta, cuando no hay fricción. Pues sí, ¿verdad? Si mucá vale cero, tengo que recobrar el caso donde no hay fricción. Ya lo recobré, perfecto. Ahora, si mucá no es cero, o sea, si ahora sí hay fricción, fíjense, este término tiene un signo menos. Lo que dice es que ese es el coseno de teta entre 0 y 90 grados, que es cuando estoy subiendo mi plano inclinado, es positivo. Entonces, en general, este término que está aquí, mu K por coseno de teta es positivo.
Entonces, a un término positivo, que es g por seno de teta, le estoy restando un término positivo. Entonces, lo que va a pasar es que, en general, esta aceleración va a ser más pequeña que cuando no hay fricción. ¿Sí me explico? Entonces, y eso es lo que yo esperaría. Si no hay fricción, pues este cae con g seno de teta, con esa aceleración. Pero si hay fricción, yo esperaría que la aceleración fuera menor. Pues sí, cuanto menor, pues va a ser le voy a restar la aceleración muy k por coseno de teta. Pero al final de cuentas, esta aceleración es constante. Eso es lo importante. ¿Vale? Y fíjense, algo bien, bueno, no sé si otra vez, yo no sé si bonito o no, pero fíjense, ¿cómo recobrábamos de aquí caída libre, muchachos? ¿Se acuerdan la vez pasada? Pues yo decía, ¿cuánto tendría que valer teta para tener caída libre? 90. 90 grados. Seno de 90, ¿cuánto dijimos que valía? 1. 1. Entonces, cuando lo que hicimos la vez pasada, que no había fricción, empezamos a mover el plano inclinado, lo pusimos a 90, seno de 90 vale 1, y entonces la aceleración era g, caída libre, ¿verdad? Sí, bueno. Ahora hay fricción. Otra vez, pongan teta igual a 90 grados, ¿vale? Si pongo t igual a 90 grados, a ver, vamos a ver, en el caso límite, esas cosas, no sé por qué, pero a mí me encantan los casos límites. En el caso límite, teta igual a 90 grados, seno de 90, ya me dijeron, vale 1, pero ¿cuánto vale el coseno de 90, muchachos? ¿Cuánto 0. vale? ¿Cuánto? 0. 0. Entonces, si sustituyo esto, me dice que la aceleración es igual a g por 1 menos mu k por 0, que es igual a g. Qué bonito, ¿no? De todos modos, recobre caída libre. Pues sí, porque si ahora pongo, aunque haya fricción, aunque tenga fricción mi teléfono con el libro, si ya lo pongo a 90 grados, pues ya no importa la fricción, que va a bajar en caída libre. Ya no va a estar pegado con esto. Y sí, la aceleración es G, hacia abajo, como esperaría. Perfecto. Recobramos eso. Entonces, fíjense, muchachos, la aceleración es menor debido al coeficiente de fricción. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes hacen experimentos de estos, de caída en planos inclinados en el laboratorio, por lo regular uno supone que la fricción es muy chiquita o no hay fricción y nada más uno tiene que seno de teta. Pero en la realidad, si hay fricción, cambia. Okidoki. Ahora sí se entendió, entonces ya tenemos los tres casos. Esa es la aceleración. Entonces aquí decíamos, para teta mayores que teta crítico, hay movimiento. La pregunta era, ¿acelerado? Sí. La respuesta es sí. Es un movimiento. De hecho, aquí ya concluimos. Conclusión otra vez, vamos a ponerlo. Conclusión. Siempre que hagan un problema, muchachos, pregúntense, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la conclusión de lo que estoy haciendo? Para tetas mayores que el teta crítico, tengo un movimiento con aceleración constante, que ya sabemos las fórmulas, y la aceleración vale, pues ya la tenemos aquí. Vamos a ponerla, ¿en qué color quieren? En azul, que son los campeones, ¿no? A igual a G por seno de teta menos mu k por coseno de teta. Un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, ya tengo todos los casos. No hay movimiento primero, después hay el caso crítico donde se mueve a velocidad constante y cuando paso el ángulo crítico se mueve a aceleración constante. Ya acabamos. Y si ahora me preguntan, de hecho con eso concluimos porque ya nada más me quedan 14 minutos. Me pregunta, aquí el libro hace un problema muy bonito, dice, oye, y nada más aquí para que quede clarísimo, muchachos, no se hagan bolas.
aquí, como el movimiento es a rapidez constante o velocidad constante, en el segundo, en el teta crítico, lo voy a poner explícito. Esto implica que la aceleración es cero, ¿vale? No se les olvide, o sea, ahí la aceleración es cero. Pero entonces alguien otra me pregunta, por ejemplo, no, pues es otro tipo de... Espérenme. No, este es otro problema, no era este. Ok. ¿Qué me podrían preguntar en un problema de este estilo? Para combinar lo que hemos visto con lo que ya sabemos, pues me podrían decir, por ejemplo, eso podría ser en un examen. No les estoy diciendo que se los voy a preguntar en el examen, nada más les digo, eso podría pasar en el examen. Son problemas clásicos de esto, por ejemplo. ¿Cuál sería un problema que combina todo lo que hemos hecho? Le ponemos aquí un teta, el profesor se los va a dar, ¿no? Les va a decir, a ver, supónganse que teta vale, no sé, 60 grados. Y tienen un objeto de masa m igual a 3 kilos, que no me importa si tiene 3 kilos, porque vean, muchachos, la aceleración no dependió de la masa. De hecho, eso es como, no sé si les parece así como al principio, como choca, ¿no? Dicen, no manches, ¿cómo no va a depender de la masa si cuando estaba aquí echándome el choro el profesor de que empuja el objeto, depende de la normal y la normal depende de la masa? Entonces, yo esperaría que en mi problema aparezca la masa. ¿Por qué no aparece la masa? Pues sí, porque la fuerza de fricción depende de la masa, pero también la componente del peso en esta dirección depende de la masa y estas masas se cancelan. De tal manera que al final, en realidad, el problema no depende de la masa que tenga. Si ya me quiero dar valores numéricos, cuánto valía la normal, etcétera, vale. Pero para la aceleración no me importó la masa, como tampoco me importó en caída libre. Cuando íbamos en caída libre decíamos todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Cuando no hay fricción y van en el plano inclinado, aquí puedo concluir lo mismo, que fue lo que hicimos la clase pasada. Como caen con G seno de teta, también todos los cuerpos caen con la misma aceleración, sin importar la masa, si no hay fricción. Y si hay fricción, tampoco importa. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración sobre el plano inclinado, sin importar la masa. Esa es la conclusión que tendría. Pero, que les digo, ¿cuál sería un problema típico de estos? Para que ustedes pongan todo lo que saben. Entonces les dirían, tienen un cuerpo y les van a dar un mu. Dependiendo del mu que les den, ya les están diciendo qué quieren que resuelvan. Si les dan el mu estático, pues van a resolver justo con la suma de fuerzas igual a cero siempre, porque para el caso crítico, justo utilizamos que la suma de fuerzas en X era cero, que la velocidad es constante, ¿no? Pero si les dan el mu dinámico, pues entonces les van a decir está en movimiento. O sea, depende de qué mu me den, es la fórmula que voy a ocupar. Y entonces este se va a deslizar y lo que les van a decir es, pues supónganse que les van a preguntar a qué distancia recorrió en cierto tiempo, en t igual a 3 segundos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues agarran, primero calcular cuál es su aceleración, ya que tienen cuál es la aceleración, que es aceleración constante. Ahora se vuelven a acordar de sus fórmulas ya de cinemática, aquellas fórmulas que vimos donde no nos importaba quién causaba el movimiento, ahora sí ya vimos quién está causando el movimiento, quién está causando la aceleración, pero lo demás ya lo habíamos estudiado y entonces puedo sacar rápidamente con estas fórmulas de, no sé, x igual a 1/2 de g por t cuadrada, ¿no? Si parte del reposo y por la parte del origen, entonces tú me das un tiempo y yo te digo qué distancia recorre, ¿no? Y ya, calculo. Es el tipo de problemas típicos que me van a dar en estos casos. De hecho, vamos a resolver uno de estos problemas típicos. En los 10 minutos que nos quedan, dejen borro todo, en los 10 minutos que nos quedan vamos a resolver este problema. 9. Dice el problema así, ejercicio. Dice, un cuerpo de masa,
un cuerpo de masa 25 kilos con velocidad de 45 kilómetros sobre hora, resbala sobre una superficie horizontal. Resbala sobre una superficie horizontal. Dice, si el coeficiente de fricción, estoy escribiendo muy grande, fricción, dinámico, entre las superficies es 0.31, encuentre la distancia a la cual se detiene el objeto. Me quedan 7 minutos. ¿Cómo resuelvo este problema? A ver, lo que me están diciendo es, tengo una superficie horizontal, aquí tengo un cuerpo de masa M, 25 kilogramos. Inicialmente se mueve con velocidad, la velocidad inicial es 45 kilómetros sobre hora, y la superficie horizontal, hay fricción. Como se está moviendo, pues la fricción que hay, aquí hay una fricción, fuerza de fricción dinámica. ¿Por qué es la dinámica? Porque se está moviendo. Y entonces, fíjense, como es la única fuerza que existe, solamente existe la fuerza de fricción, porque no hay algo que esté empujando al objeto. Hubo algo que lo empujó, pero ya dejó de empujarlo, y va a velocidad de 45 kilómetros por hora. Entonces, la única fuerza que actúa en la horizontal sobre este objeto es la fuerza de fricción. Entonces, yo esperaría que haya una aceleración en esa dirección de la fuerza de fricción. Solo justo es una aceleración negativa. Entonces, este objeto se va a ir deteniendo porque se está frenando. Eso es lo que va a pasar. Entonces, dice, ¿en cuándo se detiene? Entonces, lo primero que tenemos que calcular es la aceleración. Pues vámonos rápido porque ya hay poco tiempo. Entonces, aquí tengo mi objeto de masa M. Sobre él, ¿qué actúa? Otra vez actúa la normal, actúa su peso y está actuando esta fuerza de fricción cinética. Entonces, de la suma de fuerzas en Y, que tiene que ser igual a 0, porque no se mueve en la dirección vertical, concluyo que la normal menos el peso es igual a 0, lo cual me dice que la normal es igual a mg. Eso ya lo sabemos desde hace mucho. Ahora me dice que la suma de fuerzas en Y, perdón, en X, tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X. Por lo regular ya no le pongo X, pero bueno, vamos a dejarla ahí. Solamente hay una fuerza en X, que es la fuerza cinética, que es negativa. Vamos a ponerla negativa porque va a la izquierda, y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Ya le cambié a M chiquita, entonces déjenme ponerle esta masa, vamos a la grandota, que sea una M chiquita, para no cambiar todas mis fórmulas. Y ya me sé una fórmula. Para la cinética sí tengo una fórmula. Es la normal por el coeficiente de cinético. Esto es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, la normal vale mg, menos mg por mu-k, tiene que ser igual a m por ax. Las masas se van, y esto me dice que la aceleración en X es menos g por mu-k. ¿Vale? Si sustituyo, esto es menos 9.8. Algo que no dije, muchachos, y que debí haber dicho, y que lo debí haber puesto aquí con toda precisión, ¿dónde está?
Esta constante, que es el coeficiente de fricción cinética, y que se puede experimentar de manera, perdón, que se puede encontrar de manera experimental, algo que no puse es que es una cantidad adimensional. O sea, no tiene dimensiones, lo cual se entiende porque la normal tiene dimensiones de fuerza, y entonces para que la izquierda tenga fuerza, MUCA no debe de tener dimensiones. Eso no lo había dicho. Ninguna MU tiene dimensiones. Entonces, aquí ya está la aceleración en X, es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por MUCA, que me dijeron en el problema, vale, ahí está, 0.31. Y no me dieron dimensiones porque no tiene dimensión. ¿Cuánto es esto, muchachos? Esto es más o menos 10 por 3. Esto debe ser como menos 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Alguien trae calculadora? 9.8 por 3.1 o por punto 31. 3.038. 3. 038. Vamos a poner 3.04. Es casi 3, ¿no? Es lo que yo había dicho. Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo. Esa es la aceleración, muchachos. Entonces ya sé, y es negativa, se va a frenar. Entonces me preguntan a qué distancia se detiene el objeto. ¿Vale? Pues, ¿qué hago para calcular esa distancia? Pues, algo que me enseñó mi profesor, gran profesor de mecánica elemental 1, ¿verdad? Es que, por ejemplo, ¿qué conozco? Conozco la velocidad inicial, conozco la aceleración, conozco la velocidad final, que quiero que sea 0, porque quiero que se detenga. Entonces necesito, y me preguntan una distancia. Entonces necesito una fórmula que tenga aceleración, velocidad y distancia. Pero me acuerdo que me dijo que la velocidad al cuadrado era lo mismo que la velocidad al cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x0. Para movimientos con aceleración constante. Esta aceleración que está aquí, muchachos, es constante. Es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces puedo ocupar estas fórmulas de aceleración constante. La velocidad final quiero que valga 0. Esta ya me la sé. Ups. Esta ya me la sé. La aceleración me la sé y es negativa. Lo que no me conozco es esto. Entonces de aquí calculo que x menos x0 es igual a menos b0 cuadrada entre 2a. Y el menos b0 cuadrado es menos, sustituyo el valor que me dieron, perdón, no sé por qué me cambio. Me dijeron que era 45 kilómetros por hora, ¿no? Entonces tengo que calcular, para que sea todo, la velocidad es 45 kilómetros sobre hora, que es lo mismo que 45,000 metros sobre 3,600 segundos. ¿Eso cuánto da, muchachos? 45,000 entre 3,600 da 12.5 metros sobre segundo. Entonces, la distancia que recorrió x menos x0, esperen, se acabo en un segundo, voy muy rápido, es menos 12 metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre 2 veces la aceleración, pero la aceleración ya dijimos era menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esto es lo mismo, el menos con el menos se va, esto me queda 12 por 12, dividido entre 3 por 2, 6. Y acá arriba tengo metros cuadrados, segundos cuadrados, y abajo tengo metros sobre segundos cuadrados. Los segundos cuadrados se van a ir, metros cuadrados entre metros me va a dar metros, 2 entre 6 me da 2 por 12 en metros, que debe ser igual a 24. Entonces, lo que va a pasar es que el objeto está con una velocidad 45 kilómetros sobre hora,
hay una fuerza de fricción cinética en el lado contrario, este va a avanzar una distancia, ya vimos, de 24 metros. Aquí, cuando avance 24 metros, su velocidad ya va a ser 0. Y se detiene. Esos son problemas típicos que les van a dejar también en la tarea, en el examen, ¿no? Pero fíjense, ahora sí ya estamos viendo las causas. Antes decíamos, nada más tiene una aceleración de -3. ¿Quién fue quien la causó? No me importa, yo ocupo las fórmulas. Ahora sí me dicen, pues mira, quien causó tu desaceleración fue la fuerza de fricción. Pero lo demás es como lo habíamos hecho antes. Okidoki, dudas muchachos, porque ya me pasé 2 minutos y ustedes tienen su brillante clase de no sé cuál siga, tal vez cálculo, dudas. Les doy 1 minuto para dudas. Pero esos ya se empiezan a parecer a los problemas que ahora sí se encontraban ustedes en sus exámenes y a lo mejor les decía, órale, eso como lo hago, creo que va quedando claro. ¿Dudas, muchachos? ¿No? ¿Nadie? ¿Cero? No, profe, no hay. De veras, muchachos, ustedes me hacen sentir como si yo explicara muy bien, pero bueno. Ok, muchachos, pues si no hay dudas, yo los veo la próxima sesión, que sería el lunes. Alguien me pidió aquí de sus compañeras, ya no me acuerdo quién, que no podían hacer el examen a las 9, porque tienen otro examen a las 10. Entonces, la idea va a ser que de 8 a 9 es el examen, y a las 9 doy 1 hora de clases, y lo que trataría de hacer es algunos ejercicios adicionales de estos de fuerzas, con fricción, etcétera. Concluyo el lunes esta parte, y el miércoles empezamos tema nuevo. Yo creo que se lo dedicaría a tiro parabólico, y en un día vemos tiro parabólico, y el viernes estaríamos comenzando con trabajo y energía. Nos quedan 4 semanas, y yo creo que podemos, sin correr, ver bien los temas que nos hacen falta. Entonces, muchachos, pues si no hay preguntas, no hay dudas, les deseo un muy buen día. Los veo el lunes. ¿Qué semana tan rara, ¿no? El miércoles y jueves de asueto, y luego viene sábado y domingo, y hubiéramos hecho un superpuente mejor, y hubiéramos hecho, fíjense, hubiéramos hecho eso, hubiéramos dado clase lunes y martes, y yo los hubiera dejado descansar. Pero bueno, nos vemos el lunes, muchachos. Cualquier cosa, pues ahí está el ayudante, o ahí estoy yo, y ahí están las clases. Ahorita subo el video, y pues bueno, suerte, nos vemos el lunes.